esperanza de esta bonita mañana. ¿Qué tendrá Dios para nosotros hoy? Bueno, siempre tiene algo que decirnos el Señor. Éxodo, por favor, capítulo 34. ¿Ya estamos ahí? Del verso 1 al verso 10, dice así la palabra del Señor. Éxodo 34, igual para los que nos siguen por la pantalla, por la transmisión, abra sus Biblias por ahí, dice, verso 1, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. 10, todos juntos. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Vamos ahora. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, la cual, Señor, pues siempre nos enseña, nos redarguye, nos corrige o instruye, Señor, y siempre es de bendición. Es el alimento necesario y el único alimento, Señor, que fortalece nuestra alma, que alimenta nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, porque no te desentendiste del ser humano. No solo de pan vive, sino de tu palabra. Y gracias porque nos das la libertad de poder congregarnos, Señor, para que nuestra alma sea fortalecida. Gracias porque tu palabra es verdadera, es infalible, Señor, y tan útil para todo. Así que, Señor, anhelamos recibir tu palabra. Ayúdanos a tener ese gozo, esa pasión, Señor, esa concentración y respeto a ella, Señor, porque es tuya. Ayúdanos a todos a prestarte atención a tu voz, a tu mensaje. A eso venimos, Señor, a glorificar tu nombre y a prestarte atención en lo que tengas preparado para nuestra vida. Y también, Señor, cuando salgamos de este lugar, ayúdanos a aplicarla, a ponerla por obra, Señor. Bendícenos en todo, también limpia nuestros corazones como iglesia, perdona nuestras fallas, nuestras faltas, nuestro pecado, maldad, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, con un corazón limpio. Eso solamente lo puede hacer usted, Señor. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor, y sigue transformando nuestras vidas.
Quédate con nosotros, Señor, y derrama de tu bendición. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Qué es lo que más recuerdas de Dios que ha marcado tu vida? ¿Qué es lo que más haces memoria? La enseñanza es recordando la grandeza de Dios. E inicio preguntando, ¿qué recuerdas? ¿Sabes? Porque la Biblia nos da un panorama. Nos da un panorama no una vez, no dos veces, no tres veces, de que el pueblo se olvida de su Dios. Deja de recordar quién es su Dios. Deja de hacer memoria lo que Él hizo en nuestra vida. Y hay varios escenarios en la Biblia y hoy vamos a analizar lo que expresa Moisés. Y la enseñanza, el tema es recordando la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que ha marcado? ¿Qué es lo que te ha marcado? Un antes y un después. ¿Qué fue? De Dios. Hablando de Dios. Su amor, su misericordia, su poder, su perdón, su salvación. Aquella vez que hubo provisión cuando sentías que no veías de dónde. Aquel momento de protección donde te sentías desamparado y gracias a Dios todo salió bien. ¿Qué es lo que más ha marcado tu vida? Tendemos humanamente a olvidarnos de lo que Dios ha hecho. No solo de forma personal, no solo en la familia, sino como iglesia, como pueblo, tendemos a olvidarnos. Esos gestos de Dios, ese amor de Dios, esas atenciones del Señor, se tienden a olvidar. Hay patrones en el ser humano que se repiten y se repiten. Y saben, aquí es un ejemplo, en la Biblia hay muchos ejemplos. Es interesante cómo es que Moisés recuerda algo de Dios. Y a eso quiero llevarte en esta mañana. ¿Qué recuerdas de Dios? Recordando la grandeza de Dios. A veces ya se te olvidó. Puede ser hace una semana, hace un par de meses, hace un año, cómo tu vida estaba en el colapso, sucia, embarrada, afectada, destruida, desordenado, en tinieblas, vacío. Y a veces tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos por favor al verso 5. Y me gusta esto de Dios, porque a pesar de que el ser humano tiende a olvidarse de Dios y a desentenderse de Dios, Dios en el verso 10 vuelve a recordarles otras muchas cosas que haría. Dice en el verso 10, y Jehová, verso 5. Dice, y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Moisés sube a la cumbre de Sinaí después de que había quebrado las primeras tablas porque encontró a Aarón y al pueblo adorando a unos ídolos, a unos becerros de oro. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Sube nuevamente a la cumbre. Y cuando sube Moisés a la cumbre, me gusta lo que hace. Porque mientras el pueblo se la pasaba desentendido de Dios, había un personaje que se encontraba haciendo cosas que muy pocos hoy en día estamos haciendo. O quizá nadie. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Verso 6.
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, invocó, suplicó. Miren las palabras, me gusta lo que hace Moisés. Jehová, Jehová. ¿Cómo lo alaba? ¿Cómo lo exalta? ¿De dónde sale esto de Moisés? ¿Qué le dice Moisés a Dios? ¿Cómo se dirige con él? ¿Cómo lo exalta? ¿Cómo lo glorifica? ¿Cómo lo honra? ¿Cómo lo alaba, hermanos? ¿De dónde salió eso en Moisés? ¿Qué le dijo a Dios? Jehová, Jehová. Fuerte. ¿De dónde? ¿De dónde le vino la palabra fuerte a Moisés? ¿De dónde concluye? ¿De dónde determina? ¿De dónde tiene la convicción, la firmeza de que su Dios es fuerte? ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? ¿Qué había acontecido en la vida de Moisés para que él tenga esta convicción fuerte? No se olvidó de quién, de lo que Dios había hecho en su vida. Con mano poderosa sacó Dios a su pueblo, ¿de dónde? De Egipto. Lo resume en una palabra, en esta alabanza, en este proclamar fuerte. ¿De qué manera Dios ha manifestado su poder en tu vida? En la vida de Moisés se la mostró cuando fue a librar a su pueblo, enviando 10 plagas, lo fuerte y poderoso que es Dios. Qué hermoso que recuerdes, que no se te olvide, que hagas memoria quién fue quien con brazo fuerte te rescató de donde no podía. Fuerte. Hey, ¿por qué te olvidas de tu Dios? ¿Por qué somos tan olvidadizos? Para Moisés su Dios era fuerte. Imagínense, ¿cómo iba a olvidar Moisés cuando su Dios abrió el mar rojo? Y dice la palabra que pasaron en seco. El mar, hermanos, no es cualquier cosa. No es el arroyo que pasa por aquí cerca. No, es el mar. ¿Cuántas cosas hay en el mar? Y Dios dice la palabra que los pasó en seco. Moisés dijo, tengo un Dios fuerte, poderoso en gran manera. Recordar qué es lo que ha hecho Dios en tu vida, qué es lo que Dios ha hecho en el pueblo, qué es lo que Dios ha hecho en tu familia. Recuérdalo, no lo olvides. Moisés tendía a recordar constantemente el poder de Dios. Y aquí en esta alabanza y en estas palabras exalta a su Dios. ¿Aún recuerdas de qué manera Dios manifestó su poder en tu vida? Fuerte. Pero eso era para Moisés. ¿Quién es para ti Dios? ¿Qué es lo que recuerdas del Señor? Para él era fuerte y no solo dice misericordioso. ¿Ha tenido Dios misericordia de ti? No te olvides. No te olvides quién ha sido misericordioso contigo. ¿Sabes? La palabra misericordia es amor a la miseria ajena. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? Clamando en Egipto, esclavizado, sin poder descansar, fatigados, oprimidos. Y cuando clamaron, dice la palabra, yo escuché su clamor. Y no solo lo escuchó, mostró su misericordia.
Mostró ese amor a la miseria ajena. El pueblo de Israel, ¿qué creen? Esclavizado, no tenía nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué le podía ofrecer el pueblo a Dios si estaba esclavizado? Hay veces nos olvidamos de lo que es Dios y nos olvidamos de su misericordia. Ya cuando Dios nos saca, no. ¿Qué eras antes del Señor? No creas que Dios te rescató por bueno, sino por su misericordia. Él vino por su misericordia. Él murió por su misericordia. Él fue clavado por su misericordia para limpiarte, para perdonarte, para rescatarte. Su misericordia, ¿la tienes presente? Qué bonito cuando recuerdas cuán misericordioso ha sido Dios. Y no solo misericordioso al rescatarte, sino también al ayudarte, aún como cristiano. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido partícipes de la misericordia de Dios? Si la Biblia dice que nuevas son en cada mañana. El salmista lo entendía así: no hemos sido consumidos por sus misericordias. La vida, no creas que es porque te la mereces, mi hermano, sino porque Dios es misericordioso. Fuerte, misericordioso y piadoso. Un Dios tan piadoso, tan bondadoso, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, a pesar de su rebeldía, de su necedad, de su impiedad como pueblo, era piadoso. Tan es así que la palabra le dice: 10 veces has rogado que te perdone. 10. No, a veces nosotros o haces algo tantito por ahí, no, para que te perdone. Pasa un año y todavía te siguen recordando lo que hiciste. Piadoso. Qué bueno es Dios. ¿Ha tenido piedad Dios contigo, dándote otra oportunidad? Otra oportunidad en donde, en tu matrimonio, otra oportunidad en el trabajo, otra oportunidad en tu iglesia, otra oportunidad en el ministerio, otra oportunidad con la familia, otra oportunidad. ¿Ha sido Dios piadoso cuando le has dicho: Dios, ayúdame? Has palpado muchas veces la piedad de Dios. ¿Qué más le dice Moisés a Dios? Aparte de fuerte, misericordioso y piadoso, le dice: tardo, ¿qué? ¿De qué me habla aquí? Hay una palabra, cuando dice tardo, es que es paciente. A ver, ¿cuántos? Analízalo. ¿No ha sido Dios paciente? Ha sido paciente y mucho con nosotros. Como personas, como iglesia, ha sido paciente, ha sido... La ira de Dios quizás está ahí, pero ha sido paciente. ¿Cuántas veces has caído en el mismo error, en el mismo pecado, en la misma maldad y le dices a Dios: Dios, perdóname, perdóname? Y a veces parecemos discos rayados pidiendo perdón por el mismo pecado, y ahí ves a Dios siendo paciente contigo y conmigo. Ya no lo vuelvo a hacer, Señor, esta es la última y voy a cambiar y ya no voy a hablar grosería, ya no voy a ser como soy. Y prometes y le dices a la familia tantas cosas, y en vuelta de un rato, unos días, unas semanas o meses, vuelves a estar en lo mismo. Ahora sí, como el chavo: téngame paciencia. Dios es bien paciente, demasiado paciente. ¿Has experimentado la paciencia? Yo sí. Y eso ha sido muy paciente.
Y así es Dios con sus hijos, paciente, tardo para la ira, tardo para la ira. No, nosotros con poquito, con poquito, ya ensalzamos, queremos echar pleito. No, Dios ha sido tan paciente contigo y a veces se nos olvida cómo ha sido Dios con nosotros, que nos olvidamos de ser también pacientes. Tardo para la ira. ¿Qué tanto tardas para irarte, amigo? Hay quienes tienen la mecha así nomás, como los cohetes. Y a veces sin fuego, así en el puro pavimento. Te pones bien tenso. Tardo para la ira. Ese es el bonito recuerdo que tenía Moisés de su Señor. Y le agrega, y grande, grande misericordia y verdad. Dios es verdadero, es sincero, fue real. Todo lo que dijo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Moisés da por hecho, Dios, todo lo que has manifestado, todo lo que has hablado, todo lo que nos has transmitido es verdad. Y fíjense qué bonito, cómo le dice Moisés a Dios, Dios, eres verdadero, eres verdad. Qué bonitas palabras, bonitas palabras. ¿Cómo es que lo está alabando? ¿Cómo es que lo está exaltando? ¿Cómo que lo está glorificando? Misericordioso, grande en misericordia y en verdad. Aplica lo que hizo Moisés. Trata de ver las cosas bonitas, las cosas hermosas que Dios ha hecho en tu vida. Recuérdalas. Hay mucho que recordar donde Dios ha sido poderoso, donde ha manifestado su poder en nuestra vida, su bondad, su misericordia, su paciencia, su verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares. ¿Y qué más hace? Que perdona. Ya se te olvidó. A veces se nos olvida, hermanos, esto. ¿Quién te perdonó? Todo ese pecado con el que no podías entrar al cielo, alguien lo perdonó y lo echó como al mar para no acordarse más. Acuérdate, no lo olvides, y eso es importante, no solo para que exaltes a Dios, sino para que reflejes lo mismo que Dios ha hecho en tu vida con los demás. Que perdona la iniquidad. ¿Tú eres de las personas que perdonan las fallas? ¿O eres de los que las van apuntando? A veces somos de los que las vamos apuntando ahí. Ya llevas una. En la tercera. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo dice la Biblia? Como si las echara ¿dónde? Al mar. Que perdona la iniquidad. ¿De cuántas cosas no nos ha limpiado el Señor? De muchas cosas. De tantas cosas. La rebelión y el pecado. Dice que perdona la iniquidad, es decir, la maldad. La maldad que hay en nosotros cuando la confesamos a Dios, Dios la perdona. Y no solo eso, la rebelión. ¿Sabes qué quiere decir esto? De aquella persona que conoce la palabra, que conoce la escritura, que conoce su voluntad y hace lo contrario. Esa es rebelión. Sabe lo que debe de hacer y no lo hace. Y aún eso cuando se le pide a Dios perdón, ¿por qué, Señor? Porque hice lo que yo sabía que no tenía que hacer. Bueno, cuando de corazón le pides perdón, te perdono. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas que sabemos que están mal y aún así las seguimos haciendo? Bueno, de eso está hablando Moisés. Que perdonas la rebelión y el pecado. Todo aquello que le quite el primer lugar al Señor, pues ya es pecado. Aunque aparentemente sea en algo bueno.
y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Interesante lo que hace Moisés. Está recordando la grandeza de Dios. Veamos al verso que sigue. En cuanto dijo eso, miren qué pasó. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué hizo? Y siguió adorando al Señor. Un acto humilde de sujeción como siervo, que no se olvida quién es su Dios, que lo exalta, que lo glorifica, que lo honra con esas palabras. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, paciente, verdadero, que perdona, que limpia, que restaura, que eres justo. Observa cómo expresa Moisés, cómo se dirige con Dios. Y esto nos enseña de lo que se tiene que, cómo se tiene que componer incluso una oración, una alabanza, una enseñanza. Debe de hablar siempre de Dios, de lo fuerte, de la misericordia, de la piedad, de la pureza, de la salvación. ¿Cómo es que Moisés sabía teología? Pues Dios era su maestro, ¿eh? Generalmente el cristiano a veces somos muy dados a primero decirle nuestras peticiones a Dios, y a veces nos desentendemos de alabarlo primero. Eso no pasaba en la vida de Moisés. A veces hacemos las cosas al revés. Si Dios me ayuda, si Dios me fortalece, si Dios me restaura, si Dios me da lo que quiero, le sigo, y si no, ahí nos vemos. Condicionamos las cosas en Dios. No, esa no es una adoración. Y Moisés te enseña y nos enseña cómo se le adora a Dios, de tal forma que dice la palabra que entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios se manifestó. Pocos lo adoran de esa forma. Vamos al verso que sigue. Y dijo, si ahora, Señor, me gusta esto que hace Moisés, si ahora he hallado gracia. No está exigiendo, hermano. Lo está alabando. Lo está exaltando primero. Y lo deja así, si ahora, Señor, he hallado gracia, si ahora, Señor, he encontrado el favor en ti, en tus ojos, en tu presencia, si ahora. Ve conmigo, Señor. Fíjense el estilo y la esencia de lo que hace Moisés en su oración, en su alabanza. Si es que he hallado gracia, si es que he hallado el favor en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Qué bonito. No le está exigiendo. En otras palabras, Señor, si he hallado el favor en ti, hágase, ve conmigo. No le está exigiendo nada a Dios. Y vaya que la necesidad era grande. ¿Por qué era grande? Ahí les va. ¿Qué necesidad tenía Moisés como siervo, como líder? Vamos a darle lectura al resto. Miren la necesidad tan grande que había. Porque es un pueblo que... Porque es un pueblo bien duro. La cerviz, les mencionaba, en la parte de aquí atrás, por la nuca. Y hace una ilustración, es que es un pueblo que no tiende a humillarse, Dios. Tiende a ser rebelde, altivo, necio. Y Moisés le está pidiendo al Señor, Señor, si ahora, Señor, he hallado el favor tuyo. Ahora, ¿por qué Moisés no pone al pueblo? ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, si el pueblo ha hallado gracia en tus ojos?
¿Por qué no lo dijo así? Y ahorita vamos a ver la otra parte. Mientras Moisés se la pasaba adorando y exaltando a Dios, el pueblo se encontraba haciendo todo lo contrario. Si ahora he hallado gracia, Señor, en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Vaya ahora. La petición de Moisés, ¿cuál era la petición? Obsérvala. Que esté Dios en dónde? Con nosotros. Fíjense dónde está Moisés ubicado, en qué escala de oración. A Moisés le interesa que esté Dios en el centro, en su vida, en su pueblo, en todo en el centro. La oración de Moisés es que esté en la presencia de Dios. Tan es así que hay un verso que dice, si tu presencia no va con nosotros, no lo saques, Señor. Observa la calidad, la extensión y la magnitud de la madurez de Moisés. No está pidiendo algo relacionado a alguna necesidad del todo material, no, el Señor, principalmente tu presencia, eso es lo esencial. A veces la oración está más dirigida a otras muchas cosas. Señor, que mi padre, que mi madre, que los hijos, que todo, que esté ahí. No, primero pide por la presencia de Dios. Y en su amorosa voluntad, en el poder de Dios, Dios puede cumplirte todo ese anhelo que quieres. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. ¿De qué nos serviría tener tantas cosas? ¿De qué nos serviría ser una iglesia grande en número? ¿De qué nos serviría tener cosas materiales, que no le haga falta nada a este lugar? ¿De qué nos va a servir, hermanos? Si la presencia de Dios no está con nosotros. Seríamos ruido nada más. El pueblo debe de anhelar la presencia del Señor. A veces estamos más ocupados de otras muchas cosas que de su presencia. Sal con eso. Exalta a Dios. Si Dios ha sido bueno contigo, anhela su presencia. Que vaya ahora contigo, que esté en medio de tu familia, que esté en tu corazón, que esté en tu iglesia. La iglesia en un momento de Corinto era una iglesia llena de dones. ¿Qué creen? Tenía todos los dones, no les faltaba nada. Era una iglesia incluso hablando económicamente rica, pero carecía de lo principal. ¿Sabe de qué? De la presencia de Dios. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Esa es la petición. A tus hijos les puede faltar tanto. Y puedes estar orando por muchas cosas, pero que tu oración vaya dirigida, Señor. Porque si tu presencia está con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con la familia, en mi iglesia, es suficiente, Señor, porque tú lo eres todo. Concéntrate en eso, cambia de enfoque en la oración, en la petición, en la alabanza también. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque es un pueblo de duras gentes. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Mientras Moisés vivió una relación con Dios, adoraba a Dios de una forma hermosa, exaltándole, glorificándole, de una forma ordenada, donde primero Dios escuchaba de sus labios alabanza y después escuchaba algo hermoso que anhelaba su presencia. El pueblo se encontraba haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque era de dura, ¿qué? Sed.
que no palpan el favor de Dios. Saben, es interesante cómo es que el pueblo, Moisés y el pueblo, todos, vieron, presenciaron, experimentaron el poder de Dios, pero ¿qué creen? No todos se acuerdan de lo que Dios ha hecho. Tan pronto como pasan los días, se nos olvida quién ha sido nuestro Dios y qué es lo que ha hecho en nuestra vida. Que no se te olvide. Creo que hoy en esta mañana Dios ha venido a recordarnos que no se te olvide quién eres y por quién eres. Porque a veces nos olvidamos de palpar lo bueno que ha sido el Señor en nuestra vida. Como ya las cosas mejoraron. Por favor, vamos a Éxodo 14. Capítulo 14, por favor, verso 11. Tanto Moisés como el pueblo habían sido beneficiados por los milagros de Dios. ¿Cuántas plagas mandó Dios a Egipto, perdón? El pueblo presenció las 10 plagas. El pueblo salió con las manos llenas, porque así lo quiso Dios, de oro y de muchas otras cosas. Pero a pesar de lo que Dios había hecho en su pueblo, no escuchaba de su pueblo una alabanza, no escuchaba de su pueblo un canto, no escuchaba de su pueblo una exaltación, no. Escuchaba de su pueblo murmuraciones, enojos, molestias, lamentos. Verso 11 dice, ya le había mandado Dios al pueblo de Egipto 10 plagas. Los había sacado, se encuentran en el en el Mar Rojo, y miren lo que pasa. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en dónde? No acaban de ver lo que hizo Dios. Apenas van saliendo. Y ya están otra vez igual. ¿Por qué no se nos olvida tan pronto? Ya están murmurando. Ya están quejándose, y no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Crees que a Dios le gusta que te estés quejando después de lo que ha hecho contigo y por ti? ¿Acaso Dios los había sacado para morir en el desierto? No había sepulcros en Egipto, óyeme. 10 plagas. Manifestó su poder para sacarlos, y los encuentra murmurando en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Verso que sí. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué, no te acuerdas cómo estabas? ¿No tenías descanso? Vivías una vida, el Señor veía la aflicción. Tan es así que lo expresa al principio del libro de Éxodo. He escuchado su clamor. Y ahora que lo saca, están dando a entender que estaban mejor en Egipto. ¿Crees que estabas mejor?
Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros. Ay, Dios. Qué bárbaros somos. Vamos al verso que sigue. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, no tengan miedo, no se turben, no se aflijan, y ve, observen la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Y habla de una salvación en un término de librarlos del problema en el que están. Observen. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso que sigue. ¿Todos qué dice? Jehová peleará por ustedes y nosotros estaremos tranquilos, tranquilos. No se olviden, miren, acaban de Dios ayudarnos. Nos acaba de rescatar. ¿Crees que Dios te va a dejar ahí? No, es que Dios ya nos dejó, ya nos abandonó. Y eso que apenas iba siguiendo las cosas de Dios y mira lo que me pasa. Y eso pasa en la vida del cristiano nuevo, de volada. Ve el poder de Dios, pero también se llega a desanimar, desalentar, creyendo que ya Dios lo puso en una prueba peor que la que estaba. Dios está probando para que des pasitos de fe, para que confíes un poquito más de lo que ya has confiado en Dios. Y Jehová, Moisés le dice, Dios va a pelear por ustedes, Dios les va a ayudar, confíen en Él, esténse como tranquilos. ¿Tienes problemas, hermano? Confía en Dios, pero tranquilo. Que escuche una alabanza. Vamos al verso 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. ¿Para qué? No escuché. ¿Para qué? Verso 27, le doy lectura. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Verso 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco. Ya había el primer acuario ahí, ¿verdad? ¿Cómo se veían los pececitos ahí? En seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Crees eso, hermano? Yo lo creo. Es que para Dios no hay nada imposible, lo creo. Verso 30. Así salvó, miren qué bonito. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. No te olvides de lo fuerte que ha sido Dios. No te olvides de la misericordia de Dios. Moisés lo tenía muy presente, verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Tranquilo. Grande hecho de Jehová. Esto lo experimentó el pueblo y Moisés.
Pero tan pronto como paz canta un gallo, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Vamos por favor al capítulo 15. ¿Dónde está otra vez la queja del pueblo? Después de que cruzó el Mar Rojo, vamos al 15:23. Únicamente, fíjense, a veces Dios permite la escasez, permite una prueba, nada más para probarnos un poco. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Verso 24. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? ¿Murmuró contra quién? ¿Así te la vas a pasar toda la vida? ¿Murmurando? ¿Quejándote? ¿Señalando? ¿Criticando? ¿No hay algo mejor en tu versión? Y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Por qué? Porque cada vez que hay algo o que las cosas no se dan como queremos, porque en vez de que Dios reciba una alabanza primero y después nuestra petición como lo hizo Moisés, porque lo primero que salen de nuestros labios es una murmuración, una queja, un señalar, un criticar? ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Habrá diferencias entre el pueblo de Israel y nosotros? Verso que sigue. Y ahí vemos otra vez, ¡hey, tranquilo! Y Moisés, ¿qué hizo? Clamó a Jehová. ¿Y Jehová qué? Cuando clamó Moisés, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y qué más, y ordenanzas, y allí no escuché, los probó. Dios permite las cosas para probarte. Y cuando te prueba y me prueba, ¿qué sale de tus labios? Saldrá un Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, grande. ¿Qué sale de tus labios? De lo que sale de tus labios es lo que hay en tu corazón. ¿Qué escucha de ti? ¿Alabanzas? El Señor constantemente nos prueba como pueblo, como personas, como cristianos, como esposo, como esposa. Si lo primero cuando algo pasa en tu matrimonio te vas a estar quejando. Él quiere probar tu amor, tu paciencia, tu empatía, tu misericordia, tu atención, tu humildad. ¿Qué sale? Y allí los probó. ¿Te das cuenta que el caminar cristiano se vuelve un probar tras probar? Probar tras probar. Muchos estamos reprobados. Y otros pasamos con 7, 6. Y si asistes a la iglesia, a la asistencia cuenta, David, aquí, 10%. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando somos probados, pasamos las pruebas, hermano. No, el pueblo estaba murmurando ya. Dime. Vamos al capítulo 16. Capítulo tras capítulo. El 14, una queja. El 15, otra queja. El 16. ¿Qué pasó en el 16? Vamos al verso 1. Ay, Dios mío. Partió luego de Elí toda la congregación, hablando del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de ¿dónde? De Egipto. Ya habían sido probados.
¿Y qué creen? Iba a venir otra prueba. Allá tú, si dices, me voy, Dios no me contestó, Dios no es lo que yo creía y te vas, ¿o qué? Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué volvió a hacer? Murmuró contra Moisés y a Aarón. Tú tienes la culpa. Tú eres el responsable de que no tengamos agua, de que no tengamos que comer. A veces somos bien feos. Buscamos culpables. Los días así ya cambia. Debe de haber otra versión bonita en tu vida como cristiano, más fresco, diferente, más positivo, más optimista. Hay algo más. Deja que Dios moldee tu corazón, tus pensamientos. En verdad que se siente un gozo cuando aceptas las cosas. ¿Qué le va a enojarte? Ya, si ya pasó. Vamos al verso. Miren que nuevamente vuelven a murmurar contra Moisés y Aarón. En el desierto, en el verso 3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá todos hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ay, Dios mío. Cuando nos sentábamos a las ollas de ¿qué? Así el pedacito de carne que les daban, no les daban carne, pero eran bien chismosos también. Pues eran esclavos. Ay, no. Qué chismoso. Hacían ladrillos. Eran esclavos, no había la mejor comida. Yo creo que alguno por ahí que era capataz, no sé, amigo del amigo de uno de los egipcios. Le tocaba un poquito de ahí de carne. ¿A poco sí? Cuando estábamos antes sin el Señor era una vida más bonita, no, hombre. Si es así, a lo mejor no has experimentado lo que realmente encontramos en Dios. En el verso 3 dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y otra vez. Vamos al verso que sigue. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo, dice el Señor, os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Ves otra vez Dios probando a su pueblo? Para ver si andamos realmente en la ley. Dios permite las pruebas, Dios permite los problemas para mostrar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, para ver si realmente la ley de Dios está en nuestra vida. En el verso 8, y muchos no tenemos la ley de Dios, tenemos la ley de la carne en nuestro corazón, a todo su esplendor. Por eso hablamos, reaccionamos, pensamos, decimos, actuamos como actuamos, porque la ley de Dios no está escrita aún en nuestros corazones. Verso 8 dice, y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras ¿qué? Vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Allá dice que contra Moisés y Aarón y aquí dice contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Después, ¿qué dice? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros. No son contra mí, dice Moisés. ¿Contra quién? No escuché. Las murmuraciones que hacían contra Moisés y contra Aarón,
Moisés le dice, hey, ustedes no nos están murmurando contra mí, lo están haciendo contra el Señor, pues es Dios quien los sacó. Yo únicamente los estoy llevando por donde Dios quiere que los lleve. Y a veces así somos como pueblo. Son contra Dios. Te quejas de tu esposo, de ese que Dios permitió, de tus hijos, de esos que Dios te dio. Ojalá y guardes este pasaje. Verso que sigue. Vamos al verso 11. Vamos en el 9. Le voy a dar el 9, por favor. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová otra vez, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Verso 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Verso que sigue. Y Jehová habló a Moisés diciendo, 12, todos, aquí préstale atención a lo que escucha Dios de nosotros. Mire, mientras de Moisés escuchaba una alabanza, ¿sí se acuerdan qué decía Moisés? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, bondadoso y todo. Mire qué decía el pueblo. Verso 12, ¿qué es lo que escucha Dios de ti como pueblo? Yo he oído, ¿qué? Las murmuraciones de los hijos de Israel. Aparentemente, ¿tú crees que Dios no te escucha? ¿Crees que Dios está desentendido de lo que hablas? No. Yo he oído. Háblale, diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Las pruebas, hermano, son parte de un plan de Dios para ver qué es lo que hay en tu corazón. Tan pronto como está la prueba, ya empezamos a hablar. Ya empezamos a querer desistir del camino de Dios, de la iglesia, de un compañerismo, de tantas cosas. Oye, espérate. El pueblo, en vez de adorar a sus Dios por lo que Dios había hecho, se olvidaba de quién era Él. No solo se quejan, sino que hay otro problema igual de fuerte, más fuerte. Que como ven que Dios no le responde en el tiempo que queremos, que no nos responde como queremos y de la manera que tenemos pensado, empezamos a buscar otros dioses a quien adorar. Vamos al capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, Aarón, levántate, haznos ¿qué? Haznos dioses. ¿Por qué hay gente que se acerca a Dios y ve el poder de Dios? Todo lo que Dios había hecho, hermanos. Las plagas, el mar, el agua en Mara, el alimento y después de todo eso, decirnos, haznos dioses. ¿No te parece muy absurdo esto que a veces hacemos? Bueno, lo llegamos así. Cuando empiezas a adorar otros dioses, puede que tu Dios sea algún hijo, que por tu hijo mueves las cosas de Dios. O por alguna cosa, algún deporte que sea tu Dios también. Que cambias a Dios por un plato de lentejas, como lo hacía Esaú. La nieta, no, si la nieta de 3, 4 años no quiere ir al templo,
No vamos al templo. Ahí está tu Dios, en pequeñito. Concéntrate, todo aquello que le quita a Dios el primer lugar, ya empieza a ser tu Dios, sea una cosa, sea un pecado, sea una persona. Levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros. ¿Por qué? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y aquí me llama la atención algo. En cuanto no estuvo el líder, de volada quisieron hacer lo que quisieron buscando otros dioses. Usted debería de entender esto. Aquí venimos a adorar al Señor, a exaltarlo, a cantarle, a glorificarlo. Esté o no esté, debería usted tener fidelidad a Dios, exaltarlo con todo su corazón. No porque no esté quien deba de estar. Usted se va a desentender y buscar otros dioses de en qué ocuparse. ¿O a qué venimos a este lugar, hermano? Yo estoy en el entendido que venimos a adorar a Dios, a exaltar al Señor, a servir al Señor, a honrar al Señor. No deberías de decir hoy no voy porque no va quien yo quiero que esté. No, tú estás adorando otra cosa. Ya estás adorando a una persona. Levántate, haznos dioses. Vámonos a la playa. Ahorita no está el pastor, no está. Que por cierto, pues, después de 3 años ya saben, hay unos días por ahí de vacaciones. No le voy a decir para que venga, porque luego nos falta. ¿Qué le habrá acontecido? El varón que nos sacó de la tierra, verso 2. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Verso que sigue. Entonces el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Verso que sigue. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién es tu Dios? Hay alguien que te dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Él es tu Dios. Él. A Él debes de adorar, a Él debes de exaltar, a Él debes de servir, a Él debe de ser la esencia de todo tu ser. Él, nuestro Señor Jesús. Él, hermano. Él es el que te salvó, el que te perdonó, el que fue a hacer una morada para que cuando mueras allá estés con todo por toda la eternidad. Él es el que derramó su sangre preciosa. Él fue a la cruz. Él es el único santo, inocente y sin mancha. Él, Jesús, nuestro Señor. Cuando usted adore a otra persona fuera de Jesús, ya está adorando a un Dios humano, pagano, lo que sea. ¿Quién ha hecho tanto por ti como Jesús? ¿Quién merece tanto la atención? Hay gente que se va de la iglesia porque alguien le hizo algo. Le está dando más valor a una persona que a aquel que murió por él. Nadie ha hecho tanto por ti. Por eso ven a la iglesia, adóralo y exáltalo por lo que es, por lo que ha hecho en tu vida y por lo que seguirá haciendo. Verso que sigue, en el verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Estaban adorando a Dios y a sus becerros. Y eso nos pasa hoy en día. Un domingo, el domingo para Dios y en la semana para nuestra carne.
tenemos becerros de oro. Y eso es algo que no le agrada a Dios. Verso que sigue. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. ¿Por qué? Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo no sé cómo hayas venido hoy al Señor. Quizá tu vida ya se ha corrompido. Adorando a otros dioses, practicando ciertas cosas, pensando en otras cosas que no es Dios. Y si tú en esta mañana reconoces que verdaderamente necesitas la bendición de Dios, el perdón de Dios, hoy puedes venir a Dios y pedirle que te perdone y te ayude. ¿Saben? Interesante, recordando la grandeza de Dios, mientras Moisés adoraba a Dios, exaltaba a Dios, no sé qué papel quieres agarrar. En cuanto a la adoración. ¿Como quién te estás reflejando? ¿Como Moisés? ¿O como el pueblo que constantemente se está quejando, señalando, buscando dioses ajenos? Aquí quien tiene que brillar es nuestro Dios. Y no es porque queramos que brille, Él ya brilla por sí solo. Pero debemos de exaltarlo en todo a Él. Así que, hermanos, volvemos a Éxodo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante. ¿Qué hace? Y pasando Jehová por delante, de él proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Me gustaría que cuando salgas comparte este verso con la gente que quieres, que amas. Mándale este versículo de Éxodo 34, 6, está hermoso. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado. ¿Ya entienden por qué no dijo si el pueblo ha hallado? ¿Por qué? Porque no iba a hallar gracia en ese pueblo que todo el tiempo quejándose, murmurando. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y perdona y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y me gusta el verso 10. Y con eso cerramos. A pesar de que el pueblo era bien duro, a pesar de que no estamos haciendo a veces lo que debemos de hacer, a pesar de que a veces no sale una alabanza de nosotros, miren qué le dice Dios a Moisés en el verso 10. Y él contestó. Y aquí quiero que medites en lo que Dios contestó. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. ¿Qué les está diciendo Dios? Las maravillas que ya había hecho, bueno, ya eran parte de una obra de Dios. Pero Dios estaba ya dispuesto a hacer maravillas, otras maravillas, diferentes a las que ya habían experimentado. Haré. No dice hice. No dice estoy haciendo. Le agrega haré. ¿En la vida de quién quieres que Dios haga maravillas? Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de ¿quién? De Jehová, porque será como cosa tremenda la que yo haré contigo. Si no ha salido mucha alabanza de ti, si han sido más quejas,
más murmuraciones. Espero en Dios que hoy salga de ti una alabanza. Y creo que la primera alabanza que a Dios le agradaría es que rindas tu vida confesando tu pecado y le digas a Dios, Dios, perdóname. Perdóname por mis errores, por mis pecados, por mi maldad, porque no he dado alabanza a tu nombre, al contrario, he tenido dioses ajenos, he estado adorando otras cosas que no eres tú, le he dedicado más tiempo a otros muchos pasatiempos, o no sé, solo tú sabes lo que estás viviendo, lo que haces, pero hoy sería bueno que le rindas tu vida al Señor y le digas, Señor, perdóname. Perdóname, y si hoy quieres invitar a Jesús a tu vida, a tu corazón, hoy puedes hacerlo, pero quiero llevarte a esto. Recuerda la grandeza de Dios más que aquellas cosas que no te ha permitido. Y creo que ese es un tema hablando en lo espiritual. Te ha dado tantas cosas para que reciba de ti alabanza y no queja. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque nos llevas a recordar, Señor, que todo ha sido usted, Señor. Es usted el dueño de la obra, es usted dueño de nuestras vidas, es usted el centro de toda atención, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque con mano poderosa, con brazo fuerte, con bondad, con misericordia, nos has bendecido, Señor. Y ha sido desde siempre, Señor, tu amor. Y te agradecemos como iglesia porque indudablemente, Señor, reconocemos que fuiste tú en todo y que has sido tú en todo, Señor. Y en esta hora, si hay una persona que diga, yo no tengo a Dios en mi corazón, he vivido una vida quejándome incluso de Dios, por las cosas que no he logrado, por las cosas que no tengo, y sé que Dios me ha dado otras muchas cosas más hermosas, espirituales y eternas. Y si hoy quieres pedirle perdón a Dios, y volviendo nuevamente tu corazón a Él, hoy puedes pedirle perdón. Así que voy a hacer la invitación. Primero que nada, si hay una persona que no tiene a Jesús, levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más que diga, yo quiero a Jesús en mi corazón? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Si de tus labios y de tu corazón no has escuchado una alabanza, y te la pasas quejando más de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tu trabajo, de lo que comes, de lo que vistes, de dónde vives, de dónde te congregas, de tu líder. Si hay más murmuración que alabanza hoy, puedes pedirle también perdón a Dios. La persona que levantó su mano, dígale a Dios, Dios, reconozco delante de ti, Señor, que soy pecador. Te pido que por favor me perdones de todo mi pecado, de toda mi maldad. Y te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Y tú, mi amado hermano, yo sé que vivimos en todo tiempo probados, siendo probados. Y hay pruebas que a veces, más allá de escuchar Dios una alabanza, escucha una queja, una murmuración, un enojo. Si tú necesitas la ayuda del Señor y que como pastor esté orando por ti, levanta tu mano. ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, ayúdame a orar? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Pueden bajar su mano. ¿Alguien más que diga, pastor, ayúdame a orar? Quiero que de mis labios salga una alabanza. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Amoroso y buen Dios, te doy gracias por tu pueblo, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, fortalécelos. Permite que tu gracia sea derramada sobre ellos, Señor. Perdona su iniquidad, perdona su pecado, su maldad, Señor, límpialos. Permite, Padre, que salgan victoriosos en tu nombre, Señor, confiados en ti, sabiendo que no estamos solos, Señor, que en ti podemos y somos más que vencedores. Ayuda a mis hermanos que han reconocido que necesitan tu ayuda, Señor. Bendícelos en todo y permite que tu nombre sea glorificado en ellos. Bendice a tu iglesia, Señor, y gracias, Padre, porque siempre nos enseñas, nos redarguyes,
Nos corriges o instruyes, Señor, por medio de tu palabra. Permite que tu nombre siga siendo glorificado y ayúdanos a todos a tener un corazón humilde para reconocer nuestros errores y para hacer cambios en nuestra vida cristiana. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. El Señor nos siga bendiciendo.